Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Echeverri Bedoya, soy estudiante de Contaduría Pública y en este momento les daré paso a la explicación del punto 1 y 2 del taller tabla de frecuencias del curso de Estadística Descriptiva. Para el primer punto, nos dicen que una empresa, la sección de recursos humanos, desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso, le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas correspondía a esta. Con los siguientes datos presenta una tabla de frecuencia adecuada. Entonces, estos son los datos que nos arrojó la encuesta que le hicieron a los trabajadores. Entonces, para realizar la tabla de frecuencia, debemos empezar con saber que una tabla de frecuencia la componen los datos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, teniendo ya los datos que nos arrojan las encuestas, debemos proceder a hacer nuestra tabla de frecuencias con los ítems que le acabo de nombrar, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Luego de tener nuestra tabla, debemos proceder a darle un nombre a nuestra tabla, a nuestras variables. En este caso son los años, vamos a darle nombre de datos. No le puedo dar nombre de datos. Vamos a darle el nombre años. Luego de darle el nombre a la tabla, debemos identificar cuántas son las variables que tenemos. En este caso, contamos con 10 variables que son los años de 1 al 10 años. Los colocamos en nuestra tabla de frecuencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para hallar la frecuencia absoluta, debemos seleccionar todo el espacio de nuestra frecuencia absoluta, la barra de fórmulas, aplicamos la siguiente fórmula, igual frecuencia. Nos abre el paréntesis y aquí colocamos el nombre que le dimos a nuestra tabla de datos. En este caso, año. Punto y coma y seleccionamos el rango que queremos que nos evalúe. Aquí es muy importante y debemos tener en cuenta que no podemos darle Enter normal porque vemos que nos lo formula mal formulado. Entonces debemos darle Shift Control Enter. Repito nuevamente, frecuencia, años y coma, datos que queremos que nos evalúe, cerramos paréntesis y aplicamos Shift Control Enter. Ahí nos arroja la cantidad de veces, la frecuencia con la que se repite un año. Para verificar, este es la sumatoria total de las frecuencias, que sería sumatoria de todos estos, nos da 70. Para verificar que si sean 70 la cantidad de niños, podríamos hacer lo siguiente. Hacer aquí un apartado con contar punto, la fórmula contar punto sí, nuestro nombre de nuestra tabla, años, y nos debería dar y nos debería dar 70, perdón, la fórmula no es contar sí, sino contar, y nos debería dar la misma cantidad que nos dio la sumatoria anterior.
Volviendo a la tabla de frecuencias, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, debemos proceder a la primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia absoluta. Para la siguiente frecuencia acumulada, tenemos que sumar nuestra frecuencia acumulada anterior, sumársela a la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente hasta llegar a la última. Como es la misma fórmula, podemos arrastrar y podemos ver que nos da el mismo 70. Posteriormente, seguimos con nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa la frecuencia relativa es el valor porcentual de nuestra frecuencia absoluta con respecto a la total. La frecuencia relativa la hallamos dividiendo la frecuencia absoluta por el total de variables. Aquí para arrastrarla podemos hacerla uno a uno, a cada una, por separado. Pero también podemos arrastrarla fijando nuestro valor total, que lo podemos fijar con F4 o colocando el valor, el signo pesos, entre la letra. Y vemos que nos da el valor porcentual de cada una. Luego, la frecuencia relativa acumulada es exactamente el mismo procedimiento que la frecuencia absoluta acumulada. Nuestro primer valor es el mismo, a nuestro valor de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa acumulada anterior, le sumamos la frecuencia relativa y así sucesivamente hasta llegar a lo último, por lo cual podemos arrastrar tranquilamente. Y debemos notar que al final nos debe dar un 100%, lo cual nos indica que se está evaluando el 100% de los datos. Con esto terminamos la tabla de frecuencia para este caso. Luego proseguimos a hacer la gráfica. La gráfica la realizamos subrayando los datos con el número de frecuencias. Vamos en insertar gráfico recomendado y nuestro gráfico recomendado para esta tabla es un gráfico de barras. Listo. Aquí tenemos nuestro primer punto solucionado. Siguiendo con el punto número 2, tenemos que se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día y que los valores que se encuentran en esta tabla son las medidas de los 20 tornillos. Cuando tenemos una tabla de valores como esta, en las que los valores no se repiten mucho, que los podemos clasificar entre rangos o intervalos, tenemos un procedimiento diferente. Primeramente tenemos 6 ítems que sacar: el rango, número de intervalos, amplitud, rango ampliado, la diferencia y el primer intervalo, como lo muestro acá. Para empezar, debemos hallar nuestro número de variables, que lo hallamos con igual, contar, y le damos aquí el nombre que le dimos a nuestra tabla. Anteriormente yo le había dado el nombre datos. El nombre a esta tabla se lo damos exactamente igual a como le dimos el nombre a nuestra tabla del ejercicio del punto 1. Siguiendo, debemos hallar el rango. El rango lo hallamos hallando el punto máximo y el punto mínimo de nuestras variables. Para el punto máximo hallamos la fórmula max, el nombre de nuestra tabla. Para este caso tenemos un máximo de 11.9. Nuestro mínimo con la fórmula igual min datos, y tenemos un mínimo de 10.2. Aquí debemos hallar la diferencia entre estos dos. Al máximo le restamos
el mínimo. Para nuestro número de intervalos, debemos hallar la fórmula que nos da la teoría en estadística, que sería igual log 1 más 3,3 por el logaritmo de nuestro número de datos, en este caso 30. Para este caso nos da 5.87450014. Como ese es el número de intervalos que vamos a manejar para nuestra tabla de frecuencia, no lo podemos manejar con decimales, por lo que debemos redondearlo. Entonces lo redondeamos con la fórmula igual, redondear, seleccionamos el número que queremos redondear, cerramos y aquí debemos darle punto y coma y el número de decimales que queremos que tenga. Como no queremos que tenga ningún número decimal, le damos punto y coma 0 y enter. Entonces tenemos que nuestra tabla de frecuencias va a tener 6 intervalos. Para nuestra amplitud, nuestra amplitud es igual nuestra diferencia, que es 1.7, dividido el número de intervalos, o sea, 6. Tenemos una amplitud de 0.28. Este también debemos redondearlo. Redondear este y coma. Para este queremos que nos tenga una cifra decimal. Entonces le damos punto y coma 1. Y nos da que nuestra amplitud será de 0.3. Nuestro rango ampliado es igual a la amplitud 3 por el número de intervalos. Posteriormente seguimos con nuestra diferencia. Nuestra diferencia la hallamos restándole a nuestro rango ampliado, le restamos la diferencia que nos dio el máximo y el mínimo para tener una diferencia de 0.1. Va a ser el valor que se va a distribuir entre nuestros valores, nuestros intervalos. El primer intervalo lo hallamos restándole al mínimo, le debemos restar nuestra diferencia dividido 2 para tener un intervalo del 10,15. Como nuestros datos los estamos manejando con un solo decimal, este primer intervalo debemos redondearlo también. Le damos la fórmula redondear intervalo punto y coma, una cifra decimal en. Entonces tenemos que nuestro primer intervalo será 10,2. Esta es nuestra tabla de frecuencia que vamos a llenar. Estos son los 6 intervalos que me mencionan acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro primer intervalo lo comenzamos con el 10.2. Ahora, el segundo valor de nuestro primer intervalo está dado por el primer intervalo más la amplitud, o sea, 0.3. Al resto de intervalos se le va a sumar la amplitud, o sea, 0.3, por lo que
para que se nos haga más fácil el llenado de nuestra tabla, fijamos el 0.3 y así poder arrastrar. ¿Qué nos pasa con este? Pero entonces vamos a vaciar esto. Primero lo fijamos y ya vamos a seguir a ver qué nos pasa con este segundo valor. El primer valor de nuestros intervalos va a ser el valor final del intervalo anterior, por lo que para nuestro segundo intervalo, el primer valor sería 10.5 y así sucesivamente hasta llegar al valor número 6. Aquí no sé qué nos está pasando, que no sé por qué no me lo está cogiendo. Seguramente formulé algo mal. Vamos a ver de nuevo. Este más nuestro intervalo, nuestra amplitud. Podemos fijarlo nuevamente y arrastrar a ver si así nos da. Al parecer ya así nos va a dar. Ahora sí nos da. Estos son nuestros intervalos que vamos a manejar. Para hallar los datos de nuestra tabla de frecuencia, o sea, X, Y, debemos hallar el promedio entre los dos valores de nuestros intervalos, que lo hallamos sumándolos y dividiéndolos por 2. O sea, igual, abrimos paréntesis, muy importante los paréntesis. Nuestra primera suma debe ir entre paréntesis para poder que se formule correctamente. 10.2 más 10.5, cerramos paréntesis, dividido 2. Y nos da 10,35. Podemos arrastrar y nos dan los valores. Aquí debemos ya seguir con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la hallamos como la hallamos en nuestro ejercicio anterior. Igual, bueno, rayémoslo todo para que nos quede formulado todo de una vez. Igual, frecuencia, el nombre que le dimos a nuestra tabla, punto y coma, y subrayamos nuestros datos. Aquí, igual que en la tabla anterior, en el ejercicio número 1, debemos darle no Enter directo, sino Shift Control Enter para que nos lo formule. Listo. Para hallar nuestra frecuencia absoluta acumulada, debemos, como lo hicimos en el ejercicio anterior también, nuestro primer valor igual, lo sumamos a la segunda frecuencia acumulada, le sumamos la primera más la segunda frecuencia absoluta y podemos arrastrar. Nuestra frecuencia relativa, al igual que en el primer punto, es el valor porcentual que presenta la frecuencia absoluta. Entonces, debemos la frecuencia absoluta dividirla por el valor de datos. Nos da un 21%. Para poder arrastrar la fórmula, debemos fijar nuestro último valor. Y se nos llena automáticamente la tabla.
Y por último, nuestra frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento que nuestra frecuencia absoluta acumulada. El primer valor igual, a ese valor le sumamos la frecuencia relativa y así sucesivamente hasta llegar al último. Notando así que nos queda un 100% de los datos evaluados. Para hallar nuestra gráfica, utilizamos un momento, para hallar nuestra gráfica, utilizamos el último valor de nuestros intervalos con nuestra frecuencia absoluta, los hallamos ambos, le damos gráfico recomendado y nuestro gráfico recomendado para esta tabla es un histograma. Este sería nuestro gráfico recomendado para esta tabla de frecuencia. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Acuña Bedoya, estudiante de Contaduría Pública. Voy a explicar el punto 3 del taller de estadística descriptiva. El punto 3 nos indica que el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Indica que realiza la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Aquí vemos que hay una gráfica que sería la gráfica de tortas. Esta gráfica de torta nos indica el porcentaje que hay de los datos. Por ejemplo, encontramos que vamos a borrar esa información para hacerlo desde cero y poderlo explicar. Encontramos que en la administración hay un 9%. Vamos a ingresar el valor del 9% y así sucesivamente en los otros valores, que sería con el deporte 9%, en el armado un 11%, y también encontramos en el transporte un 20%, en la costura un 25%, en el empaque encontramos un 16%, y comercial nos indica que tenemos un 4%. Si sumamos en la bodega, qué pena, también tenemos acá un 6%. Si sumamos todo, nos debe dar una totalidad del 100%. Vamos a verificar. Efectivamente nos da el 100%. También nos indica el punto que hay 110 empleados. Para sacar la frecuencia absoluta, vamos a hacer este procedimiento. Le vamos a dar igual con el número de empleados. Para que nos dé porcentual, le vamos a colocar entre la R los signos peso. De ahí lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa, que nos va a dar el total en porcentaje de lo administrativo, que sería un 9.9. Así sucesivamente vamos a arrastrar la fórmula para que todo eso nos dé el porcentaje de cada uno de la frecuencia absoluta de los datos. Para sacar la frecuencia acumulada le vamos a dar igual el valor, el primer valor que sería 9, más el siguiente valor que sería el de corte. Que pena, sería primero la frecuencia se saca el valor principal más el de corte
Eso nos va a dar un total de 19.8. Vamos a arrastrar la fórmula y nos debe dar al final 110, que sería el total de los empleados, que nos da 110. Para sacar la frecuencia relativa sería el 9% más el 9, igual 9% más el 9% de la frecuencia relativa. Sería la frecuencia relativa acumulada, sería la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada. De aquí venimos, arrastramos la fórmula y nos va a dar el 100%, nos tiene que dar el 100% en la frecuencia acumulada. Aquí validamos y así damos por entendido que ese ejercicio ya está terminado.